Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta nueva sesión de Abarán en mayúsculas, el ciclo literario que nos regalaba la librería Victorio Lucas. Arrancamos allá por las vísperas de la Feria de Septiembre y nos va a llevar prácticamente a las vísperas de la Navidad, con la próxima cita que será el día 2, jueves día 2. Esta tarde tenemos con nosotros a Gonzalo Ginel. Es un placer para el pueblo de Abarán que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la librería Victorio Lucas. Y también está con nosotros Carmelo Gómez, el presidente, bueno, un abaranero, como todos lo conocéis, también ha publicado ya algo. No publica sobre literatura, pero sí publica sobre un tema que, la verdad, pues nos enseña mucho a todos. Y hace algo más de un año lo tuvimos aquí presentando su libro Cuidar y Sufrir, el presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Y, bueno, y como he dicho, pues un abaranero que también ha escrito algo y nos ayuda mucho. Gonzalo, pues como también muchos de vosotros y vosotras sabéis, es veterinario y escritor, y además sigue compaginando su profesión de veterinario, y aparte le aporta mucho también a sus libros, está claro. Es uno de los escritores del momento del panorama nacional, pero no del momento, lleva 15 años en el momento, algo que no tiene que ser nada fácil. Por lo tanto, enhorabuena y te seguimos deseando mucho éxito y mucha suerte. Recordar que el próximo, como he dicho, jueves día 2, tendremos aquí la última sesión de este primer ciclo literario. Ya estamos pidiéndole a Javi que vaya preparando el segundo. Tendremos con nosotros a Javier Sierra. Y yo, bueno, pues aprovechando también un poco que soy concejal de comercio y que se acercan las fechas que se acercan, que tenemos un pico de consumo en todos los hogares, pues quiero animaros a todos y a todas a que ese consumo quede aquí en Abarán, en el comercio local, porque es muy importante para todos y todas. Y la prueba está en que muchos comercios se esfuerzan en el día a día por organizar actividades para el pueblo como esta tan grande que nos ha organizado Javier. Por lo tanto, en Abarán tenemos libros tan buenos como en Murcia, hay jamones tan buenos como en las charcuterías de Murcia y perfumes tan buenos como en las perfumerías de Murcia. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo todos y hacer nuestras compras aquí en el pueblo, nuestras compras por Navidad. Voy a pasar la palabra Voy a pasar la palabra al compañero Carmelo, que va a ser un poco la introducción del libro de Gonzalo. Y por mi parte, nada más, como he dicho, orgullosísimo de que estés aquí con nosotros en nuestra biblioteca. Este es tu pueblo para lo que quieras y cualquier cosa que quieras, cualquier proyecto que tengas, pues Javier lo sabe, aquí estamos para escucharte. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, espero que disfrutéis de la esta tarde. Paso la palabra a Carmelo. Muy buenas tardes. Yo tengo que comenzar dando las gracias a todos ustedes por venir, porque son los que mantienen realmente vivo la actividad literaria, algo que cada vez parece que cuesta más trabajo, ¿no? También, por supuesto, a la librería Victorio Lucas, porque con enorme esfuerzo y tesón apuesta por la cultura, sigue apostando por la cultura desde lo que es la librería, un entorno, como antes decíamos, de pasión para unos pocos, que nos gusta aquello de disfrutar con el arte, ¿no? El arte en este caso literario. Pero por supuesto hoy toca agradecer a don Gonzalo Ginel la presencia en nuestro pueblo y nos honra con su presencia porque, bueno, no es la primera vez. Yo tuve el honor y la enorme suerte, gracias Javi por ello, por contar conmigo, por acompañarlo en la mesa cuando hace algo más de 2 años y pico, ¿no? Sí. Vino a nuestro pueblo y la verdad es que fue toda una experiencia, para mí fue toda una experiencia. Porque claro, uno no tiene la suerte todos los días de sentarse al lado de un escritor de la relevancia que tiene Gonzalo Ginel. Y tienes otras cosas, ¿no?, en mente, pensando que yo qué sé, sí, es un escritor de una talla enorme, pero al mismo tiempo es una persona cercana, sencilla, que no simple, que en esta sociedad en la que vivimos solemos asociar eso de ser sencillo y ser llano con personas simples, ni mucho menos. Por eso creo que es bueno recordar, hacer un breve resumen de quién es el autor que ha venido a nuestro pueblo esta noche a presentar
un libro tan excepcional como La bruma verde. Gonzalo Giner logró un gran éxito literario, creo que todos lo sabemos, con El sanador de caballos en el 2008. Le ayudó a convertirse en un autor de renombre, en un referente de la literatura popular. Es veterinario de profesión y de vocación. Sí. Y además lo plasmó perfectamente en el libro, ¿no? Explicando, creo, la naturaleza de su oficio, de su profesión, muchas veces no comprendida o no atendida por muchos de nosotros. En El jinete del silencio nos descubrió los orígenes de la creación de la raza española de caballos. Como fíjate, con un tema que quizás muchos no pensamos que es un tema muy especialista, y cómo nos acercó a ese apasionante mundo de los caballos y de las personas que los cuidan. Y en Pacto de Lealtad, ya en el 2014, al final dio el gran salto de una novela en la que se narra por primera vez la participación y el enorme papel que jugaron los perros en las contiendas de primero del siglo XX, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso dentro de una novela, todo eso de una forma que se hacía fácil de leer y al mismo tiempo muy bien documentada. En el año 2017 publica Las ventanas del cielo, una novela excelente, como las otras, a mí particularmente que me encantó, que me gusta esa época de la historia, y con un oficio tan sumamente poco considerado como era el artesano de la vidriera. Al final yo creo que le llegó el momento de reconocimiento, y aunque muchos lo reconocíamos ya, por supuesto, pero con el premio Fernando Lara del año 2020, Gonzalo Giner creo que ha alcanzado el reconocimiento que se merece desde su primera novela, por lo menos desde el punto de vista de los que sí que somos forofos de Gonzalo Giner. Además, con la unanimidad de todo el tribunal que compuso el jurado, y eso ya es algo que nos dice mucho de la calidad literaria de la obra que publicó. Desde mi punto de vista, creo que cabe destacar la enorme calidad humana de Gonzalo Giner, la especial sensibilidad hacia todos los temas relacionados con las esferas emocionales, espirituales, más allá del documento que aporta, de la vida, de las personas, de la tierra, como en el caso del libro que presentamos. Algo que no es parte de una puesta en escena, simplemente, sino creo que es una marca de identidad personal de Gonzalo, tal y como puede comprobarse al hablar con él solamente unos pocos minutos. No es un escritor aquí de una manera y ahí fuera de otra. Gonzalo es todo el tiempo igual. Es una persona con los pies en el suelo, que sigue trabajando en su otra gran pasión, la veterinaria, siendo veterinario, sigue trabajando en lo que le apasiona también, pero al mismo tiempo con inspiradora mira hacia otros mundos, otras realidades añoradas, en las que viaja y explora a través del saber ponerse en el lugar de sanadores, de artesanos y de cooperantes de ONG como La Bruma Verde. Gonzalo Giner no es solo actualmente uno de los escritores más consolidados del panorama literario español, sino que es inspiración para muchas de las personas que leemos sus relatos y pensamientos de vida. No es una cuestión solo de leer una historia enmarcada en un libro, es el placer de conocer página tras página las reflexiones de una buena persona plasmadas en las vidas de sus protagonistas. Su literatura es una prosa fácil, escrito en algunos comentarios, ¿no?, de internet, pero no por ello simple. Ha hecho lo difícil, que es acercar el documento, la novela histórica, con una cantidad prolija de detalles a todo aquel que lo pueda leer de una forma sencilla, que todo el mundo pueda acceder a esa literatura. Y al mismo tiempo es muy elegante, da mucho gusto leer a Gonzalo, porque tiene una literatura con mucha clase. Ayuda a que los contenidos sean accesibles a todos, tanto a los lectores voraces, a los que leemos habitualmente, como a aquellos que leen de vez en cuando. El arte, entiendo, para terminar, no es simpleza ni fruslería. Es la manera mediante la cual la obra de una persona conmueve el alma de un lector. Gonzalo, desde mi punto de vista, es ejemplo vivo de que escribir, narrar historias y sentimientos es un verdadero arte, y por ello no es un oficio cualquiera. No ser licenciado en filosofía y letra o en filología no es una barrera ni obstáculo para escribir bien,
con arte y sentimiento. Por todo ello, Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, voy a quitarme también la mascarilla, ¿me lo permitís? ¿Sí? Así por lo menos me miráis a mí la cara y si me estoy riendo, pues por lo menos me localizáis la sonrisa y la identificáis. Muchas gracias a los dos, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el acogimiento y la acogida que tengo aquí en esta ciudad, de la cual, como bien decís, es la segunda ocasión y no será la última, porque, bueno, me siento bien, me siento como en casa, y eso también tiene mucho que ver con las personas, no solamente con el entorno y las piedras, sino con las personas. En fin, yo soy como soy y no te lo tomes a mal, pero me he quedado con lo de la talla grande y efectivamente soy un tío de talla grande. No voy a decir cuál, pero la tengo grande, sí. Pero bueno, fuera de eso, te agradezco mucho tus palabras y de verdad que, en fin, esta frase no me la inventé yo, no sé dónde, la verdad es que hay veces que tú encuentras cosas y luego lamento no poder poner dónde lo he encontrado y quién lo dijo, porque sería lo lógico, pero es que se me olvidan. Y alguien dijo que los escritores éramos fabricantes de emociones y por tanto a mí me hace, como me identifico mucho con ellos, aquí hay un poeta que también entiendo que todavía es mucho más, la poesía todavía es más fábrica de emociones o de emociones más profundas, más puras, ¿no? Yo lo que pretendo cuando escribo, no sé si me creeréis o no, es pasármelo yo muy bien, porque esa es la primera función que uno tiene. Yo disfruto haciendo lo que sé o lo que intento hacer y ahí me quedo, porque realmente, aunque os parezca, no sé, igual increíble de creer, no me importaría no publicar. De hecho, cuando empecé a escribir la primera novela no tenía ninguna intención de publicarla, ¿no? Fue un ejercicio mío y ya está. Pero bueno, luego también es verdad que luego es muy placentero y muy gratificante cuando descubres que lo que has hecho, pues hay alguien que le ha gustado, que ha disfrutado, que ha sentido, que ha reflexionado en cosas de este estilo. Y ahora, como nos metemos en este mundo de la reflexión, pues introduzco un poco la novela. No voy a contar la novela, o sea que gracias, bueno, esto lo suelo hacer casi siempre, lo siento por despistar, pero no voy a contar la novela porque si no os piso todo. Y además encima esta novela tiene una parte final que es absolutamente prohibido contarla, porque si la sabes de antemano destrozas muchas cosas, ¿no? Y se destroza casi la trama. Entonces no se puede contar nada. Esto quiere decir, pues anda, este viene a contar una novela y no va a contar nada. Bueno, pues solamente voy a contaros el cómo se hizo, o sea, cómo llegué a escribir La bruma verde o por dónde sale todo esto. Y esto que veis ahí tiene mucho que ver, porque es el primer escenario verde de una jungla, de una selva, ¿no? Que es África, es un resumen así, en una imagen nada más de lo que es África. África es un continente olvidado, muy olvidado, de toda la población occidental y del mundo en general. Yo siempre digo que África está siempre como a la espera de su oportunidad en cuanto a desarrollo y expansión, pero no le acaba de llegar nunca esa oportunidad. Y antes estaba, por ejemplo, Oriente, ¿no? Hace ya muchas décadas, pues China o Vietnam o Corea, pues estaban también un poco en fase de desarrollo y ya pegaron el boom y ahora nos sobrepasan a los demás. Sin embargo, como digo, África no. Y nos olvidamos, no nos enteramos de lo que está pasando allí, prácticamente, bueno, salvo 3 noticias que salen al año, poco más, no sabemos nada de ellos. Y está relativamente cerca de aquí, además encima es la proyección natural. ¿Cuándo esto cambia en una persona? Pues a mí me cambió cuando conocí África, la primera ocasión que estuve y me sentí cautivado. Esta es una de las imágenes, no son fotos mías de ese momento, pero tengo un montón de fotos de la primera ocasión que estuve y es el mismo escenario. Esto es Tanzania, el Serengeti, y estamos hablando de un paisaje, no sé, que cuando uno debe de tener que ver con que es trópico o es una zona tropical o cerca del trópico, que el aire, el color,
el sonido es diferente. Esto sí que es verdad que dicen que por lo menos el aire y el color del aire no tiene nada que ver con las zonas tanto al norte de la Tierra como en el hemisferio sur. En el trópico es distinto todo. Y cuando uno pisa estos escenarios, aparte de ser sorprendentes, porque, hombre, uno no está muy habituado a ir al campo y encontrarte con, no sé, con 20 docenas de elefantes, ¿no? Claro, no es lo normal. Entonces todo te sorprende. Pero hay un poder que la palabra que me sale es que te seduce, y África, en cuanto la pisas y la conoces, te deja ya una marca especial. En esta novela hay mucho de eso. Hay mucho de eso de los personajes occidentales que pisan por distintos motivos este continente y se quedan enamorados. Yo me quedé enamorado, por ejemplo, de este escenario. Esto está en Tanzania, al lado hay una selva anterior, esto es el cráter Ngorongoro. Yo no sé si alguien ha estado, y si no, si alguien, tiene la oportunidad alguna vez en la vida, sea como sea, de poder pisar África, el centro de África, este lugar hay que ir a verlo. Este es un cráter que tiene un antiguo volcán, lógicamente, ya apagado y extinguido hace miles y miles de años, o millones de años, que tiene una particularidad, y es que son alrededor de 20 kilómetros de diámetro. El cráter, la parte más alta está a 2.000 metros de altitud y tienes que descender unos 500 metros al interior del cráter. Y en el interior del cráter, aquí se vislumbra un poco, hay agua, hay un lago, hay una zona arbolada, hay humedales. Es un resumen de África. Realmente lo que te dicen es así. Ahí puedes encontrar todo tipo de animales que encima viven ahí porque no salen apenas de ese entorno. Allí cazan y, en fin, y se reproducen. Pero es un ambiente muy particular. Y sobre todo el anochecer, que es lo que he puesto aquí. Esto no tiene nada que ver con las sensaciones que uno tiene cuando está allí. Pero el anochecer y los colores y el silencio de ver un anochecer en el Ngorongoro es una experiencia espectacular. A mí todas estas cosas me alimentan. Son las cosas que luego yo intento trasladar en las novelas cuando os voy a meter a pisar selva, la selva del Congo o de la cuenca del Congo, y cuando vayáis pisando es que la vais a pisar y vais a oler y vais a respirar y o intentaré que trasladaros estas mismas sensaciones que yo he tenido cuando he pisado selva, que no exactamente la del Congo, pero bueno. Hay circunstancias en la vida que te unen a gente. Yo cuando fui a estos países, a Kenia, Tanzania, en esta zona, tuve la oportunidad de poder hablar con ganaderos, que son los masáis. Los masáis se dedican a hacer nomadeo, o sea, son nómadas, y es un pueblo ganadero que vive del ganado, de las vacas y de las cabras. Las ordeñan, comen su carne y beben su sangre. La particularidad es que la sangran, y una fuente de la proteína diaria viene por la sangre del animal, ¿no? Bueno, entonces yo cuando estuve con ellos, a mí me contaban, y yo como veterinario, que además estoy especializado en rumiantes, pues les hacía bastantes preguntas, me contaban cosas, y yo me daba cuenta que con 4 consejos y 4 cosas más podía mejorar bastante lo que estaban haciendo, porque tenían pocos medios, pero tenían buena cabeza, ¿no? Pero me quedé con esta sensación de que tengo que hacer algo más por esta gente. Y por la situación, por lo menos trasladar un poco lo que he aprendido y lo que me ha dado la vida, pues poder devolvérsela a alguien, ¿no? Y en este caso, pues me planteé que tengo que hacer un viaje que está pendiente, es una asignatura que no he podido cumplir todavía, pero la voy a hacer. Pero también, escribir sobre este mundo podría ser interesante. Aquí aparece una foto de una persona que ha visitado y que estuvo también en el cráter Ngorongoro que ha salido antes y en los mismos escenarios, y esta es Dian Fossey. Dian Fossey fue, esto sonará por la película de Gorilas en la Niebla y el libro de Gorilas en la Niebla. Fue una primatóloga que, fue la que realmente nos sacó a la luz la situación y la vida de los gorilas en esta zona de la Tierra, ¿no? Dian Fossey conoció a su maestro, que es Keiki, que luego me parece el nombre en algún lado, y fue el que lo conoció allí, en el Ngorongoro. En el Ngorongoro, justo al lado, bajando el cráter, hay un lugar que se llama Old Dubai, que es el origen, por lo menos hasta el momento, del homínido. O sea, la primera homínida
apareció ahí, en unos restos que encontraron, y en el que este hombre, el Paul Keiki, estaba trabajando exactamente allí. Entonces Dian Fossey, cuando conoció a este personaje, le dijo que ella tenía muchas ganas de conocer la vida animal, en concreto de los gorilas. Este le animó, le ayudó, le empujó y fue un promotor de lo que pasó. Me imagino que sabéis que esta mujer luego murió asesinada en la propia selva por unos furtivos, porque ella denunció cosas que hacían y terminaron matándola. Pero para mí ha sido una inspiración. Fijaros lo que es la vida, que nunca sabes por qué, pero yo La bruma verde, digamos como que sin saberlo tenía algunos antecedentes previos. Yo había leído Gorilas en la niebla hace muchos años, como también la vida de otra primatóloga importante que es Jane Goodall, que está aquí. Jane Goodall tiene la misma situación que Dian Fossey. Con Louis Leakey fue el que habló con él. Ella quería tener una oportunidad de viajar a África, su sueño era ese, para observar a los chimpancés en libertad. En vez de gorilas, ella se fue a ver los chimpancés. Leakey le animó y Jane Goodall sigue y ha estado toda su vida en contacto con los primates, con este tipo de primates, no solamente defendiendo y ayudando a rescatar animales que están abandonados o crías pequeñas que han sido heridas, sino que lo que pretende también es transformar a las propias poblaciones. El gran trabajo de Jane Goodall en África tiene que ver, como muchos cooperantes que aparecen en esta novela también, y que luego veremos un poco, un pincel muy rápido de alguno, pues esta gente lo que quiere es de verdad aportar una estructura distinta, o sea, que la gente pueda vivir de su trabajo, que puedan proteger la naturaleza porque les interese y ganen algo también a cambio, porque al final tú no puedes luchar contra la caza furtiva cuando en muchos casos es la única fuente de alimentación que tienen. Entonces, ¿cómo puedes luchar? Pues dándoles trabajo o consiguiendo que a través de otras actividades puedan tener la capacidad luego de ir a comprar y hacerlo de otro modo, ¿no? Bueno, Jane Goodall cree en una filosofía en la que yo comparto, que es el conservacionismo. El conservacionismo en relación a la ecología, yo no soy ecologista, no por nada, porque la ecología, por desgracia, bajo mi opinión, se acaba asociando demasiado a una ideología o a varias ideologías. El conservacionismo es mucho más tangencial. O sea, el conservacionismo lo que dice es, muy sencillo, es que lo que hemos recibido, la herencia de la naturaleza, la herencia y el patrimonio animal y vegetal mundial que tenemos, lo que tenemos es la obligación de conservarlo igual que lo hemos recibido o mejorarlo para las siguientes generaciones. Simplemente es no manipulemos, no entremos, no destruyamos nuestro medio natural y mantengámoslo lo más puro como lo hemos recibido para que lleguen muchos cientos de generaciones después. Bueno, entonces todo esto estaba por ahí hasta que yo de pronto conozco a esta mujer, que se llama Rebeca Atencia, ahí la veis, es gallega, es una veterinaria, está trabajando en el Congo en la República del Congo, hay dos Congos, la República Democrática y la República del Congo. La República del Congo es el Congo francés, que estudiamos cuando éramos pequeños, y la República Democrática del Congo, que es el grande, porque el otro es más pequeño, es el Zaire o es el Congo belga, que fue como fue más conocido. Rebeca en el 2017 recibe un premio que le concede el Colegio de Veterinarios de Madrid, que organiza unos premios que llama los premios de bienestar animal, y a ella le dieron el premio a mujer comprometida con el bienestar animal. ¿Por qué? Porque ella desde hace creo que 20 años, si no son más, su vocación de veterinaria la quiso dirigir hacia pisar África y sobre todo trabajar con chimpancés o con primates. Y ella inició una serie de cosas bastante importantes en el sentido de que no solamente se planteaba muy al principio de su trabajo en África recuperar animales que están enfermos o recuperar chimpancés que han sido abandonados, crías de chimpancés, sino lo que le interesaba era reinsertarlos otra vez de adultos en la selva, es decir, que vuelvan otra vez a su medio natural. Esto fue un poco pionera. Tanto es así que Jane Goodall escuchó hablar de ella y hace como 10 o 12 años o un poco más fue a verla, la buscó, creo que estaba en Ruanda en ese momento,
y le dijo que si quería trabajar para ella en otro refugio que tiene en el Congo francés, y Rebeca lo aceptó. Y ahora mismo es la mano derecha de Jane Goodall en el mundo. Hace nada más que una semana el Newsweek ha dicho que es una de las 10 mujeres más influyentes del mundo. Esta mujer, Rebeca Tencia. Bueno, pues cuando yo conocí a Rebeca Tencia, yo la presentaba, porque yo hacía la presentación, como hacías tú, de su premio, ¿no? Con lo cual me tocó hablar con ella y conocerla a fondo. Me quedé maravillado, pero maravillado, asombrado de una vocación tan fuerte y tan potente como tiene esta mujer, y tiene una personalidad muy interesante, ¿no? Bueno, en ese momento que yo estaba estaba preparando una novela que no tenía nada que ver con esto, de pronto esto se quedó en un lado y dije, yo tengo que contar algo sobre lo que está pasando en África, meterme en la selva, hablar de chimpancés y contar una historia y una aventura sobre todo este mundo. Y ahí nace, ¿eh? Ella está trabajando, como digo, es la mano derecha de Jane Goodall. Y lo último que ella me empujó del todo fue una frase de Jane Goodall que había leído, además, que tuve que ir a buscarla otra vez porque me sonaba, que es esta, que es una cosa que decía ella. ¿Y qué es esto? Ella decía que para convencer a la gente sobre la necesidad de conservar la naturaleza, más que darle muchos argumentos, es mejor contarle buenas historias. Más que discutir que si tienes que hacer o es bueno, o argumentos en pro o en contra, tú cuéntale una buena historia a la gente, que ya verás cómo se va a convencer de que esto es así y de que ese es el camino. Y cuando yo leí esto, digo, pues voy a intentar contar una historia bonita con un fondo de concienciación de lo que hay por ahí abajo, ¿no? Que es bastante gordo. Y ahí nace La Bruma Verde, ¿no? Que es mi historia, mi contribución para hacer cambiar un poco también estas cosas, inspirado en 3 mujeres grandes, en 3 primatólogas. Por resumir un poco, pues he intentado que fuera una aventura, como dicen muchos, trepidante, o sea, que es una aventura rápida, que protagoniza una nativa, una jovencita, que se llama Bineca, una mujer congoleña. Este fue uno de mis primeros objetivos. Bueno, leo esto desde uno de los últimos paraísos verdes de la Tierra, la selva del Congo, junto a un grupo de cooperantes que están velando por preservar esa naturaleza y a sus animales, allá donde están, en grave peligro, que son los nuevos ejércitos del siglo XXI, así como los digo yo. Son ejércitos sin armas, son ejércitos que van con otro tipo de fuerza, ¿no? Bineca, desde el principio quise que la protagonista principal de esta novela fuera una congoleña, fuera alguien de allí, porque estábamos demasiado acostumbrados, por lo menos a mí me parecía justo, que las historias de África casi siempre las protagonicen un occidental, que llega allí, se asombra, como yo me he asombrado y me he encandilado y me encanta, pero luego entonces cuentas lo que ves bajo tu prisma y bajo tu mirada, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero una mirada, la más importante, que sean varias miradas, pero sobre todo la importante, la de Bineca. Y Bineca es protagonista de la novela desde la primera página hasta la última. Vais a ver que es un desarrollo muy extraño, muy curioso, desde su pequeño mundo, una pequeña aldea dentro del Congo, que sufre un ataque de pronto de una gente occidental y también de allí, que están queriendo deforestar esa zona para poder hacer un cultivo intensivo de distintas cosas, ¿no? Pero que entran a saco, destruyen todo y destruyen su mundo. Entonces ese es el comienzo de una de las tramas de la novela, en la que ella de pronto se queda sola, tiene un trance, un accidente, y el resultado es que la capturan un grupo de chimpancés salvajes y se la llevan a la selva. Y a partir de ahí va a tener una experiencia bastante sorprendente, no irreal, de contacto con los chimpancés salvajes. Todo esto, este apartado de la vida de los chimpancés, que os va a sorprender porque vais a encontrar cómo se comportan en realidad. Todo es real, o sea, todo lo que pongo ahí no es novela, no es ficción, sino que todas las cosas que pueden hacer, por ejemplo, la sensación de duelo de una madre que acaba de perder a un chimpancé cría, el duelo y hasta dónde llega el límite de ese duelo es real. O sea, todo es real lo que cuento, salvo una cosa, que os la voy a contar, porque esta fue una licencia personal mía, y que para que no os lleve a engaño, os la adelanto. Hay un momento que hay una chimpancé hembra que hace de efecto, como adopta a Bineca,
es la que le protege dentro del clan y es una hembra adulta, madura, cree que es su hija. Bueno. Vineca tiene un problema con un macho y tiene la hiere, ¿no? Tiene una serie de heridas. Bueno, entonces esta chimpancé de pronto desaparece, la madre, digamos adoptiva, desaparece durante unas horas y luego vuelve con unas hierbas que hace como un empaste y se las pone en las heridas y le cura. Esto es licencia mía. Pero todo lo demás que encontréis en la novela, si os apetece leerla, vais a alucinar de las cantidad de cosas que pueden hacer los chimpancés. Estamos hablando de una especie que compartimos el 98,5% de su DNA, de su ADN, por tanto, para lo bueno y para lo malo nos parecemos mucho, incluso también para la violencia, porque son violentos. Bueno, os cuento una anécdota no sé, yo soy un desastre con los tiempos, o sea, cuando digáis yo paro. Tranquilo. Vale. Os cuento una anécdota de Rebeca, que esta me la permitió contar, por tanto la cuenta. Rebeca, cuando en estos centros de rehabilitación llega una cría de chimpancé pequeñita, que suelen venir pues mal, en fin, físicamente muy mal, muy deteriorados, heridos, y sobre todo vienen con unas profundas depresiones porque han matado a su madre, y el vínculo en el mundo del primate y sobre todo en el caso de los chimpancés es brutal. El vínculo materno-infantil o el materno con la cría, la madre con la cría, dura durante 5 años, más o menos, entre 5 a 6 años, que están unidos pero como si estuviesen cosidos casi, o sea, casi no se separan, y la necesidad de la madre para una cría de chimpancés enorme. Entonces, cuando matan a las madres para comerciar con su carne o para comérselas, estas se quedan hechas polvo, las crías, ¿no? Entonces esta gente lo recoge. Cuando Jane Goodall contrata a Rebeca y va al centro de rehabilitación, nada más llegar le asigna uno de esas crías, que era un macho pequeñito, de muy pocos meses, que bueno, pues era víctima también de lo mismo y tal, y se queda con él. Esto significa que en estos centros la persona que es asignada vive con el chimpancé prácticamente las 24 horas del día durante mucho tiempo, ¿no? Igual no todas, pero hay un vínculo que intentan hacer lo más parecido a lo que es el natural. Con lo cual Rebeca tuvo a esa cría durante 5 años mínimo en contacto diario muy intenso. Luego entró en un programa de reubicación en la selva y al cabo de unos cuantos años lo metieron en la selva y se olvidaron de él. Vale. Pasados como 2 o 3 años, ella entra un día en la selva a buscar no sé qué, no me acuerdo lo que me contaba que iba buscando. Dijo, eso sí, lo hice de una forma bastante imprudente porque fui sola, y eso no se puede hacer nunca en una selva porque te puede pasar de todo y no tienes a nadie que te ayude o por lo menos que llame o que avise. Y entonces, bueno, pero no sé, yo entré, me metí, profundicé, y como entiendo bastante bien la comunicación que hacen los chimpancés entre ellos, de pronto escucho a un grupo de chimpancés salvajes que empieza a gritar uno que me ha visto, me ha localizado y estaba dando orden de ataque, porque son violentos. Total que ella lo entendió inmediatamente y lo vio aparecer al líder de la manada, que era un chimpancé, los chimpancés hay de muchas variedades. Uno igual se acuerda del de Tarzán, de la mona Chita, que era como chiquitita, ¿no? Pero es que hay chimpancés, por ejemplo estos, que cuando se ponen de pie en 2 patas pueden medir 1,70 m y pueden tener entre 3 a 4 veces más fuerza que cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando el desarrollo muscular es brutal. Total que, bueno, lo ve venir y detrás otros cuantos más corriendo hacia ella. Entonces ya entendió que no podía huir porque no daba tiempo. Corre mucho más que ella y se quedó parada. Y dice, me van a matar. Esa es la primera idea, ¿no? Total que el líder ataca, se lanza encima de ella, la tumba y le muerde la cabeza. Empezó a sangrar, dice, yo no sabía ya si salía por ahí lo que saliese, líquido cefalorraquídeo, sangre, de todo, ¿no? Momento en el cual otro de los chimpancés da otra orden al resto de los que estaban allí para que atacasen al que le estaba atacando a ella. Y ese era su hijo adoptivo, que la había reconocido y le salvó la vida. Bueno, eso yo creo que solamente contarlo a mí me impresiona, pues imaginaros vivirlo en primera persona, ¿no? Ella, en honor a ese chimpancé, su primer hijo tiene el mismo nombre, o sea, le nombró igual, se llaman iguales, ¿no?
Bueno, pues toda esta historia de chimpancés y de violencias, que es a lo que me refiero, y de comportamiento y de inteligencia, es una de las piezas de esta novela. Uno también se tiene que interesar, bueno, yo espero que lo sea así, descubriendo cómo ejercitan la sociedad, por ejemplo, entre ellos, cómo utilizan determinadas herramientas para conseguir fines secundarios y terceros, cómo tienen pensamiento un poco más complejo que no el de asociar una cosa con otra, ¿no? Que es lo que hace el animal. Y bueno, y todo esto pues está, ya digo, como sembrado dentro del título. La novela se mueve en el grandioso Congo. Yo ahí pongo una foto para que os hagáis una idea del tamaño de la República Democrática del Congo, pues he incluido todos esos países, falta Portugal, no sé por qué no salió, pero bueno, llegaríamos hasta Alemania, incluso un poco más, hasta Polonia, pues todo ese territorio, todo es el Congo. Son 5,5 veces el tamaño de España, y ahí pues son, bueno, como datos, la cuenca del río Congo, que es el segundo río más grande de África después del Nilo, no es tan largo, pero es mucho más caudaloso que el Nilo, pues ocupa la cuenca de ese río 200 millones de hectáreas, que son 7,5 veces España. O sea, las dimensiones son brutales. El Congo tiene el 70% del total de todos los bosques de África, es el segundo pulmón del planeta. Nos olvidamos que no es solamente Brasil o la selva del Amazonas, sino que también este es el segundo pulmón que nos lo estamos cargando. La madera supone el 98% de la biomasa, y como dar un dato para que veáis el problema que tenemos encima, en 2017 entre Brasil y la República Democrática del Congo perdieron 60.000 kilómetros cuadrados de bosque, que esos son la provincia de Badajoz, Cáceres y Ciudad Real juntas, que son las tres más grandes que tiene España. O sea, todas esas tres grandes provincias en un solo año se han cargado la selva para poder cultivar soja o hacer otra serie de cultivos. En esta novela aparecen todos los problemas que tiene África, milicias, el peligro que existe en estos territorios, que es una zona muy peligrosa, milicias y refugiados ruandeses, la deforestación, las especies en peligro de extinción, furtivismo y comercio de carnes exóticas, las turberas, que no entro en el detalle, os lo contaré, pero es un tema también curioso, los pantanos, que tienen un montón de... puede ser peligroso si los remueves porque eliminan muchísimo metano, o sea, contaminarían el ambiente de una forma brutal. El efecto de los gases de efecto invernadero, son nada si se empiezan a remover toda esa zona, que hay un montón de materia orgánica que están en descomposición. Explotación mineral descontrolada, cultivos intensivos y compra de tierras. Todo este tipo de cosas están por medio de la novela, porque tanto Vineca como luego los demás personajes, esta es Vineca, bueno, esta es la que yo me imaginaba Vineca, como veis es una chica jovencita, 16, 17 años, yo la encontré en internet y me pareció que tenía un perfil que se ajustaba muy bien a lo que yo quería, y si os fijáis es una foto en blanco y negro, pero los ojos se adivinan que son claros, no son ojos oscuros. Vineca tiene una particularidad, y es que tiene los ojos verdes en la novela, verdes como la selva. De hecho, ella dice, y muchos dicen de ella, que tiene la selva en su mirada. Y además la selva es su hija, es hija predilecta de la selva. Bien, hay un montón de poesía también un poco alrededor de su propia condición. Los personajes, este es el segundo personaje, la segunda trama de la novela que coincide es la de una cooperante española, Beatriz, que ha desaparecido en la selva, puede ser secuestrada, está trabajando en una ONG que tiene que ver con el tema medioambiental, y Lola, que es su amiga, que es la mirada de Occidente, esta es la que pondrá otro enfoque en la novela. Lola desaparece de su trabajo, abandona todo porque su íntima amiga Beatriz, a la cual no estaba muy de acuerdo con su forma de ser en este sentido, ¿no?, que era un poco viva la vida, pues si ella es todo lo contrario, responsabilidad, trabajo, en fin, el éxito a base de mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pues de pronto abandona toda su vida y va a buscarla. Colin Blackhill es un cooperante medioambiental que va a unir las historias, no os digo mucho más, pero tiene un peso muy importante en el recorrido, y nos contarán también cuáles son sus motivos, por qué este tipo de personas abandonan sus mundos, las comodidades del mundo occidental, la familia, muchas amistades y muchas cosas, y de pronto se embarcan en aventuras que se juegan la vida. Y todo esto entenderemos por qué, porque hay muchos motivos que llevan a la gente allí, pero una vez que están allí, al final acaban teniendo
un mismo objetivo, que es ayudar de alguna manera a que las soluciones y los problemas que ven y que viven se vayan solucionando un poquito, ¿no? Las otras miradas, pues hay un veterinario que es un primatólogo, que está basado en un veterinario que es amigo mío, que está trabajando en un centro de rehabilitación, que es un escenario importante de la novela, se llama Lubiro, el centro, y Luis es Luis Flores. En la novela se llama de otra manera porque no es exactamente él, pero bueno, está un poco basado en su vida. Este es otra persona espectacular de conocer. Y un médico de una ONG que se llama Keita, que también veremos un poco la visión desde el africano de lo que están haciendo y por qué. Pero fundamentalmente, como ya sabéis que yo me gusta mucho tener protagonistas animales, hay un protagonista clásico, muy importante en la novela, que se llama Furaja. Furaja, esta es la imagen, es un bebé de chimpancé que va a estar íntimamente ligado con Vineca y que va a recorrer la novela como un personaje importante más, y vamos a entender un poco el mundo de la primatología también y de los primates a través de su mirada, ¿no? Porque ellos son los que sufren también las cosas que están pasando allí y lo que estamos haciendo unos y otros mal. Como digo, son miradas que están también en peligro de extinción. Veremos alguno en vídeo ahora dentro de un momentito. Aunque la protagonista verdadera también es la naturaleza. Yo creo que en mis novelas intento no solamente ubicar personajes con todas sus contradicciones, con sus imperfecciones y con sus bondades y con sus conflictos, sino que también entran a formar parte los propios, la propia selva, la propia naturaleza, el escenario. La madre selva tiene un efecto especialmente importante porque si no la cuidamos, ella no nos va a cuidar, que es lo que está pasando. Y una de las consecuencias, por ejemplo, de que esta historia es una verdad como un templo, que si no cuidamos la naturaleza nos vamos a perjudicar nosotros, es lo que nos está pasando con el coronavirus. Este furtivismo, por ejemplo, y esta entrada masiva de empresas dentro de la selva deforestando, está provocando una comunicación entre especies salvajes y hombre que no deberían de existir. Hay demasiada comunicación, hay caza de animales salvajes que tienen sus propias enfermedades y que nosotros tenemos las nuestras y nos estamos contagiando. De hecho, si no lo sabíais, seguramente sí, el famoso ébola vino de un chimpancé. O sea, es una enfermedad que nos trasladó un animal, una zoonosis. Pero es que el SIDA también. Y el coronavirus famoso que tenemos en este momento danzando, aún no se sabe del todo bien, hay sospechas, se hablaba de unos murciélagos, no está muy claro porque los que han encontrado el coronavirus de esos murciélagos no se parecen tanto al coronavirus actual, hay un 60% nada más de coincidencia. Puede ser que no se haya encontrado el coronavirus o puede ser que se les haya escapado de un laboratorio, que eso es lo que parece que es más la teoría. Pero, entre medias, lo que sí es verdad es que las zoonosis existen y esas zoonosis, una de las razones es que estamos demasiado en comunicación. Esto también aparece un poco en la selva. Por tanto, si protegemos, y a Vineca la protege la selva, ya lo veréis de qué manera, de unas formas muy curiosas, a lo largo de la trama, pero también nos protege a todos. Y bueno, y aquí voy a terminar yo mi parte de hablar, para que luego, si queréis preguntarme algo, lo hacemos. Pero antes de terminar, voy a poneros un vídeo cortito, son 4 o 5 minutos, para que veamos lo que es la cuenca del río Congo, el río Congo, y para eso lo vamos a hacer a través de un vídeo con una música, a ver si os gusta.
Hay una escena, habéis visto, bueno, cuando os rompe el agua, que parece que estás en un mar embravecido, ¿no? En el océano Atlántico, es el río, eso es el río, sigue siendo río. Y hay un momento también que aparece como una bruma, en una caída, en un salto de agua, que aparece toda la bruma de agua que rompiendo, ¿no? El vapor de agua. Bueno, pues el título de La bruma verde nació no con este vídeo, sino con uno que vi, que de pronto estaba mirando material, no sé qué, pues para hacerme un poco composición de zonas, y vi uno, y es que el aire estaba teñido de verde, porque era tan verde todo lo alrededor que parecía que estaba teñido, ¿no? Y salió un poco la idea, digo, La bruma verde, y ahí salió un poco el nombre. Bueno, ya está, yo no digo nada más. Si queréis preguntar algo, ya veis que no os he contado mucho la novela, ¿eh? Dirá, bueno, no me ha contado nada. Pues no. Pues bueno, los que voy a la novela te digo, sí, yo creo que la idea está más que clara. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, alguna aportación? Pepe. A Pepe. No. No sé. Lo hacemos pulmón. Venga, Pepe tiene. a pelo. Una opinión, un agradecimiento y una pregunta. En mi opinión, gracias a esta biblioteca le he seguido a usted los libros, muchas gracias por estar aquí. Y a todo el que esté aquí le puedo decir que gracias a usted, el que le guste los perros lo ve de una forma distinta, el que le guste los caballos lo ve de una forma distinta, el que le guste la vidriera lo ve de una forma distinta, y eso es un momento de agradecimiento. Y usted, le he dicho antes, y lo digo aquí, es una muy buena persona, porque solamente los libros así lo reflejan. El agradecimiento ya se lo he dicho, y ahora voy a hacer una traición, porque a la buena gente siempre se le traiciona. Ha dicho usted que no se puede, está prohibido contar el final. Yo lo voy a contar el final. Cuando lleguéis a la página de agradecimiento, entenderéis por qué este hombre ha conseguido que entendamos el problema tan grande que tiene África y cómo lo podemos. Cuando lleguéis a esa página lo entenderéis. Él no se debería decirlo, yo le digo a usted. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿usted cree que tiene solución el problema de África o acaso hay interés en solucionarlo? Porque es un poco de pavo al lado de aquella famosa conquista tan cruel o que toda la política del mundo. El tema de África, hasta que usted no lo cuenta, es tan grave y tan dramático que yo creo que no tiene solución. Usted no lo cuenta. ¿Usted cree que hay alguna solución o interés en solucionarlo? Pues me temo que no, yo no lo veo fácil la solución, y creo que interés por solucionarlo en el mundo no existe todavía. África, por desgracia, y más el Congo en concreto, lo ha pasado muy mal durante toda su historia, bueno, o por lo menos la historia de los últimos 200 años, si llega, ha sido tremendo. O sea, se han aprovechado del Congo de las riquezas naturales, que son enormes y que las tienen abundantísimas, sobre todo a nivel mineral, ¿no? Se han aprovechado siempre de ella, y empezó, el más brutal de todos es el rey Leopoldo II de Bélgica, que tuvo lo que es el Zaire, el Congo actual, fue propiedad suya, o sea, no de los belgas, sino del rey. En su reinado, bueno, durante una parte de su reinado, desde finales del 18, muy finales del 18 y primeros del del 19 y primeros del siglo XX, y se estima que bajo su brutal, con su autoridad y con su dominio, pudieron morir en torno a unas 7-8 millones de personas, bueno, morir no, o sea, murieron asesinados, unas 7-8 millones de personas, de congoleños. Pero esto se ha continuado, por desgracia, demasiado tiempo. Ahora mismo, los gobiernos belgas que luego cogieron el Congo tampoco es que fueran unos benditos. O sea, que el genocidio, ahora que nos acusan, bueno, desde hace tiempo que nos acusan a nosotros los españoles como que somos los mayores genocidas, pues se nos olvidan algunas cosas, como estas, ¿no? Y alguna más que si nos metemos en ese tema nos desviaríamos demasiado. O sea, que no entro en el tema. Pero bueno, desde hace como 3 o 4 décadas han entrado unos nuevos interesados en África, que son los chinos. Y curiosamente, hace más de esto, yo no estaba ni planteándome esta novela, pero por otras razones que tienen que ver más con la ganadería, con las materias primas, con el maíz, con los cultivos, pues yo creo que era como 10 o 12 años, descubrí una noticia que decía que el gobierno chino había comprado ya en África, ya, como digo, hace ya bastante tiempo, el equivalente a 2 veces y media España.
Y eso ha crecido mucho más. Están comprando muchísimas tierras porque ellos consideran que logísticamente, o desde el punto de vista de logística, no, desde el punto de vista estratégico, es un gran granero para el futuro. O sea, que cuando ellos necesiten alimentos o lo que sea, pues ahí está y lo tienen. A cambio de todo este dominio de compra de tierras, de bosque, de selvas y de todo lo demás, se están haciendo obras públicas, pero obras públicas que también les convienen, porque están estableciendo carreteras enormes que atraviesan la selva, o también trenes y tal, para poder trasladar la mercancía, pero al final también, y puertos que están abriendo en otros países para intentar favorecer el comercio. O sea, por tanto, por eso no soy optimista, porque creo que al final todo el que va allí, por una cosa u otra, al final va a ver qué pilla. Y luego la cultura y la educación en ese país es muy complicado. Yo no digo en otros países africanos está mucho mejor, pero es que la República Democrática del Congo, con las dimensiones que os he dicho, 5,5 veces España, fijaros, para primero eso. Segundo, que el 98% de ese territorio es selva. O sea, es selva que está, bueno, estarán esquilmándola, pero hay mucha selva. Por tanto, es muy difícil la comunicación y moverse por allí. Por tanto, el gobierno, aunque lo quiera hacer bien, es muy difícil llegar a todo y llegar hasta los últimos extremos. ¿Qué os está ocurriendo? Pues que en territorios como el que yo he querido pisar para documentar la novela, como es Kivu, que es una región que está pegada a Ruanda, es una zona espectacularmente hermosa, pues las personas a las que yo acudí para que me facilitaran ir y estar allí, me dijeron en ese momento que ni se me ocurriera, porque estaba teniendo problemas con milicianos ruandeses, los mafiosos del coltán que están al lado, porque toda esa zona es donde están las minas de coltán de nuestros móviles, donde allí la vida no vale nada, y donde un occidental, si no está muy localizado, es carne de secuestro, como aparece en la novela, ¿no? Que es una secuestrada, una operante. Con lo cual yo no pude ir. O sea, pues para que os hagáis una idea de la peligrosidad y de la situación tan terrible que tienen. Vete tú a decirles que los eduquen bien, que haya escuelas, que se haga un cambio. Es que yo lo veo muy complicado. Pero para terminar, como ha dicho usted, esa tal Rebeca Atencia le dijo que la mejor forma de colaborar es contar buena historia. Siga usted contando las buenas historias, que son muy buenas. Gracias, muchas gracias. Bueno, también... Gracias. Es verdad que en esta novela he intentado que sea un poco también una contribución desde mi modesta posibilidades, ¿no? Pero también todos podemos colaborar un poco. Antes lo hablaba con una persona, con una chica joven, no sé si está por ahí, bueno, que es la... Ah, vale. Porque todos, en el fondo esto es un poco lo que lo que se intenta. A ver, yo he sido un poco beligerante, por ejemplo, con el tema este de los cultivos intensivos de soja, y tanto en la novela, aunque aparece ahí que no parece que no tiene ninguna importancia, luego en las notas de autor hago un poco más de énfasis, y esto, pues poco a poco, no por mí, pero bueno, igual un poquito he podido también influir, un poquito. ¿Y por qué? Me explico de qué manera. La soja ha sido uno de los alimentos, un alimento brutalmente bueno desde el punto de vista nutritivo, que en los últimos 10 años ha crecido de una forma bestial. Pero bestial quiero decir que el maíz o la cebada o el trigo puede crecer al año, depende de las cosechas, pero pueden crecer un 2, un 3, un 5, un 1 o no crecen. Y la soja en los últimos 10 años casi ha duplicado su producción mundial. ¿Por qué? Porque hay una parte que va a la alimentación animal, pero desde hace un tiempo hemos sumado también la alimentación vegana. Con esto no estoy criticando la alimentación vegana, Simplemente digo que como hay mucho más consumo de proteína vegetal, y la soja es la mejor proteína vegetal que existe, pues se está derivando mucho hacia ese lado. ¿Qué ocurre? Por eso no digo, yo no critico la alimentación vegana, lo que critico es cómo se está creciendo en producción de soja. ¿A base de qué? Pues a base de destrozar todas las selvas, como ha dicho antes el dato, para cultivar en esa zona que es muy productiva, intensivamente cultivos de soja. Actualmente el 65% de la soja mundial está controlada, es decir, se está haciendo de una forma sostenible, correcta, pero el 35% no. Entonces eso es lo que hay miedo. Efectos, o sea, yo lo que digo es que todos podemos hacer algo, pues sí. ¿Por qué? Porque cuando uno mira una etiqueta como consumidores podemos ir a un poco más de mirar qué lleva, ¿no? Sino, por ejemplo,
pedir, que eso lo están haciendo las empresas, algunas, que la soja que entra dentro de ese producto está certificada o proviene de un lugar sostenible, correcto y con una certificación correcta. Los que no lo ponen o no se han dado cuenta o no lo ponen a posta. Dos cosas, buenas noticias que han pasado hace muy poco tiempo. La mayor empresa de alimentación animal en España, desde diciembre de este año pasado, tomó la decisión de que iba a hacer un cambio en sus compras y que iba a intentar en un año, año y medio, porque no es fácil, conseguir que todos los proveedores fueran sostenibles. O sea, que siempre viniese la soja de un lugar correcto, ¿no? Estamos hablando, estos compran barcos enteros, no es un consumidor normal. Compran barcos, o sea, con lo cual esto es importante. Segundo efecto, y esto es muy reciente, Danone, a todos los ganaderos españoles que yo conozco, que son clientes míos, algunos de ellos, las vaquerías, les está recomendando que no utilicen soja en la alimentación de sus animales porque tienen una huella de carbono mucho mayor. Esta es otra parte. Nosotros estamos intentando, yo el primero también, como veterinario y trabajo en alimentación animal, lo que intento es utilizar productos de cercanía. Antes estaba hablando el señor concejal de comprar local, ¿no? Compras locales y favorecer el comercio local, pues a nuestro nivel es lo que estamos intentando también. Entonces, en vez de comprar soja que viene de Brasil, de Estados Unidos o de Uruguay o del Congo, pues compremos girasol, que lo hacemos aquí nosotros y que lo tenemos también muy bien, o guisantes o otras fuentes de proteína vegetal. Y en esa historia estamos. O sea que Danone da un paso. Se pueden hacer cosas. Todos, como consumidores, podemos mirar en un mueble si también la madera es correcta, viene de una certificadora correcta o son unos piratas que están comerciando con este tipo de árboles. Yo creo que eso es lo que intentaba, es concienciar un poco también a través de esta novela de que todos, en la medida de lo que podemos, también podemos ayudar. Lo siento porque lo cuento con mucha vehemencia porque me lo creo, ¿eh? ¿Alguien más quiere participar? ¿Con qué aspecto de la novela se siente usted más satisfecho? ¿Más? Satisfecho. ¿Con qué parte? Pues bueno, yo creo que la que me costó más, que fue toda la parte en la que aparece el contacto de Vineca dentro de la propia selva con un clan de chimpancés, con un grupo de unos 20 y tantos chimpancés que viven en su sociedad. Esa es la parte más difícil de escribir para mí, porque, bueno, primero tienes que leer mucho de cómo funciona en sociedad este tipo de animales y en libertad, ¿no? Y esto me llevó mucho tiempo, pero también, por ejemplo, cuento una anécdota. Claro, cuando uno empieza a escribir un capítulo en el que, oye, pues vas trasladando lo que una persona, pongámonos en el pellejo de Vineca, que de pronto la han cogido y la llevan allí con un grupo de chimpancés que encima la suben a un árbol y a partir de ahí dice, a ver qué me va a pasar, o sea, entra en pánico, ¿no? Yo creo que todos tendríamos pavor. Bueno, pues todos esos sentimientos vamos a ir viéndolos en ella, ¿no? Todo lo que va pasando por su cabeza, sus intentos de huida, etcétera. Pero, como escritor, hay un momento en el que digo, claro, yo describo a uno y digo, hay un macho que tiene un penacho de color blanco en la cabeza, la otra que tiene no sé qué, el otro que le falta una oreja, pero claro, si va a haber muchos capítulos hablando de ellos, no voy a estar siempre refiriéndome, le faltaba la oreja, entonces dije, tengo que ponerles nombres, o sea, que ella le ponga nombres, ¿no? Porque así es más fácil leerlo. Bueno, anécdota entonces. Estos son las desgracias de la documentación. Cuando me planteé esto, digo, tengo que poner nombres y entonces miré que en esa región donde están, en el Congo hay muchísimas lenguas, hay un montón de lenguas. Pero en esa zona en concreto hablaban, o yo leí en algún lado, que era el Kikongo, que es un lenguaje, ¿no? Un idioma. Entonces busqué nombres en Kikongo y le puse los nombres de Kikongo a todos estos, ¿no? Al chimpancé, a la hermana, a la madre, la hija, a todo el mundo, ¿no? Todos tenían nombres en Kikongo. Y, lógicamente, pues los manejas, trabajas con ellos y, bueno, y la novela va evolucionando. Y cuando estaba a punto de acabar la novela, de pronto, no sé por qué, mirando otra documentación, leí, porque en la región de Chopo y de Kibú se habla suajili. Y yo, joder, no es Kikongo, es otro idioma, es suajili, ¿no? Digo, a ver, nadie se dará cuenta, pero ya que uno intenta hacer las cosas bien, digo, pues bueno, voy a buscar en suajili los nombres. Entonces encontré nombres en suajili lo más parecido a lo que, en cuanto a definición, porque era pues mancha blanca en suajili es de tal.
y le cambió los nombres a todos. Problema que tengo, que no me acuerdo de ninguno ahora, porque no me acuerdo. O sea, me hablan de fulanito, de un mono, digo, pues espérate que no me acuerdo quién es, porque claro, ya se me olvidó todos los nombres, ¿no? Pero bueno, esta es la parte que me costó más, y yo creo que es la más original de la novela, porque no es habitual pues que haya un montón de capítulos en el que vas viendo qué está pasando con ellos, asistes a un parto de una chimpancé, hueles el peligro, ves una cacería que les están cazando, en fin, hay un montón de cosas que no voy a contar todo, pero que hay un montón de cosas que son muy difíciles de escribir, la verdad. ¿A quién más? Bueno, yo soy José Antonio y bueno, muchas gracias por la exposición, por la presentación del libro, por el vídeo, por tus palabras y por la iniciativa de contarnos cosas sobre África. Mi pregunta es, bueno, actos como este, las redes sociales, incluso la cifra de ventas, es fácil que tengan una idea de cuál es, cómo se ha acogido por parte del lector esta novela o cualquier otra. Pero a los autores os llega el rum de los demás escritores o del mundo editorial sobre lo que se piensa de vuestras obras. De otros autores, cuando los conoces, sí te lo dicen, pero es muy difícil, ¿eh? O sea, yo no me baso mucho en lo que me puedan decir otros compañeros o otros colegas escritores por una razón, porque, a ver, yo a todos los que conozco he decidido hacer una cosa, y es que siempre que leo su última novela o la novela que haya leído, me ha gustado muchísimo siempre. O sea, quiero decir con esto que puede ser que no sea así del todo, o sea, puedo encontrarle defectos o puedo encontrarle otras cosas, pero ni yo soy el más adecuado de decírselo, y segundo, no me parece lo correcto. O sea, yo por tanto, bueno, no sé, es una decisión que he tomado en mi vida y entonces siempre lo digo. Ahora bien, a veces es muy verdad. O sea, por ejemplo, antes comentaba, yo intento hacer cada año todas las novelas que voy leyendo, no escribiendo, las que voy leyendo, siempre en el teléfono las tengo todas puestas y les doy una puntuación, ¿eh? En este año, de las muchas que he leído, hay una que tiene la máxima puntuación, que es de una escritora que además es amiga mía, que se llama Reyes Monforte. Y la novela que he leído, que me parece increíble de bien escrita, y bueno, la trama es preciosa, es una muy bonita, se llama Postales del Este, que es la última que ha escrito ella. Bueno, yo ahí me quedé absolutamente enamorado y no tiene ningún defecto bajo mi punto de vista, o me consiguió envolver de tal manera que si los tiene no los vi. Y por tanto, o sea, que también soy así, ¿no? Pero bueno, a nivel editorial sí que te llegan comentarios, pero es más fácil por redes sociales, ¿eh? Es verdad que las redes sociales han abierto esa ventana que antes no existía, que te van contando mucha gente lo que piensan, lo que sienten, en privados o no en privados. Hombre, cuando son privados me parece, a mí me gustan más, pero bueno, pero en cualquier caso pues ves críticas que, por ejemplo, en esta novela yo reconozco que no he tenido nunca mejores críticas de la gente en las redes que esta. Y mira que El sanador de caballos siempre ha sido como lo más, ¿no? Bueno, pues muchísimo mejores con esta novela. Ahora, no lo sé. También es verdad que cuando nació El sanador de caballos las redes sociales no estaban como hoy y no tenía ese feedback, ¿no? Bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión? Muy bien. Pues sí. Perfecto. Vamos finalizando el acto y creo que hay que hacerlo como lo venimos a iniciar, agradeciendo a todos los asistentes que dediquen un tiempo a venir, a defender de cierta manera, también todos los que estamos aquí, que leer es la mejor forma de cultivarse. Aquí hay otras muchas, ¿no? Y sobre todo a Gonzalo Giner, porque siempre deja huella cuando viene. Yo la verdad es que estoy encantadísimo y súper honrado. A Javi, a Librería Victorio Luca, que es también la que hace posible este tipo de eventos, que pueda venir escritores de la talla de Gonzalo Giner. Si me lo permite, Gonzalo, yo me gustaría despedirme
con 4 frases del libro. ¿Me dejas un momentín antes de...? Sí. Solo es un minutito, nada más, porque antes José Antonio, ¿no? Me ha hecho una propuesta porque vais a tener dentro de nada a Javier Sierra aquí, ¿no? Con vosotros. Javier Sierra es un auténtico monstruo de la comunicación y si no lo habéis escuchado nunca, es una barbaridad, o sea, es fantástico, es un hombre con una capacidad y una inteligencia insólita. Pero hacías una sugerencia que la he cogido. Decía, ¿por qué no cada uno de los autores hace la pregunta al siguiente que venga? ¿Vale? Entonces yo voy a decir la pregunta. Entonces me gustaría que le preguntarais a Javier Sierra cómo es la ceremonia o qué hace el día que termina y pone fin en una de sus novelas. ¿Qué hace? ¿Qué pasa ese día? ¿Vale? A ver. Bueno, oye, y luego contármelo. Como no voy a estar... Lo preguntaremos en público para que... Vale. Pues para terminar, si me permite, Gonzalo. Sí, a ver, sí. Desde pequeño entendí que nuestra existencia dependía de respetar un acuerdo entre aquella enorme masa verde que nos rodeaba y los que vivíamos en ella, incluyendo a todos los animales. Ninguno vivíamos con prisa, quizá porque allí la vida se tomaba su tiempo para todo, hasta hacerte comprender lo pequeño que eras o para enseñarte a descubrir los ciclos de la naturaleza. Porque desde bien pequeño aprendí que la selva respondía a una ley básica. En ella, la muerte siempre precede a la vida. Lo pasado alimenta el futuro y lo anterior no es otra cosa que el camino de lo nuevo. Muchísimas gracias, Ginés.